Si usted tiene su Biblia ahí, damos unos segunditos ahí para que usted pueda traer la palabra del Señor. Quizás no podemos estar en las cuatro paredes, como lo hemos dicho continuamente, pero tenemos este medio. Bendito sea el Señor, que cuando se le da un buen uso, hermano, es de mucha bendición. Y gloria a Dios, porque está el Facebook y otras redes sociales donde se puede compartir la palabra del Señor. Así que vamos a aprovechar este medio y vamos a compartir la palabra del Señor bajo el tema: el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Vamos a predicar en el libro de Apocalipsis, y es un mensaje, hermano, muy fuerte, donde Dios nos está hablando a nosotros como iglesia. En ese tiempo a las iglesias que estaban en ese momento, pero en este tiempo a la iglesia de este día, de este tiempo, donde tenemos un papel muy importante y donde Dios quiere hablar y darnos un mensaje en esta hermosa hora. Apocalipsis capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Para los que no tienen Biblia, los amigos y algún hermano o un familiar que no tiene Biblia ahí al alcance, ahí va a aparecer en sus pantallas, bendito Dios. Dice el versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amado Dios, gracias por este momento tan especial donde vamos a compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que todos los amigos, hermanos que están ahí pendientes de su hogar, Señor, tú puedas dar un mensaje de fortaleza, Señor, un mensaje de exhortación, un mensaje de advertencia, y que a partir de este día, Señor, las cosas que hemos hecho que a ti no te agradan, nosotros podamos corregirlas, Señor, y podamos caminar como a ti te agrada, porque tú buscas una iglesia, dice su palabra, sin mancha y sin arruga. Y el mensaje que usted trae, Señor, es fuerte, pero sabemos que usted, Señor, quiere hablar siempre en nuestra vida, porque siempre quiere lo mejor. Quiere una iglesia disciplinada, una iglesia que le honre, una iglesia que le busque, una iglesia, Señor, que en este tiempo de enfermedad y dificultad te siga honrando en todo tiempo. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Leemos entonces, hermanos, esta palabra del Señor. Y ¿quién escribe esta palabra? La escribe el apóstol Juan. Dice que él ya estaba en su vejez cuando Dios le da esta visión. Cuando ahí en la isla de Patmos él se encontraba, y Dios derrama esta visión del Apocalipsis. Y da un mensaje muy fuerte a las 7 iglesias. Y podamos decir, pero esas iglesias ya no existen. Y nosotros podemos saber, hermano, que la iglesia de Dios se extendió alrededor del mundo y llegó hoy en día hasta lo que conocemos a nuestros estados, a los países y a diferentes lugares, porque la palabra de Dios se expandió alrededor del mundo. Entonces en ese tiempo se dio el mensaje a las iglesias, pero esas iglesias representan las iglesias de hoy en día. Y por lo tanto vamos a hablar algunos mensajes, no vamos a entrar específicamente en cada una de las 7 iglesias, pero sí vamos a tratar de extraer un mensaje específico que Dios da a cada una de las iglesias, y que nosotros como hijos de Dios podemos aplicarlas para que podamos corregir algunas cosas que a Dios no le agradan. Así que en primer lugar vamos a tocar, hermanos, ¿qué alaba Cristo de la iglesia? Ese es el primer punto que vamos a tocar en este momento, y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Si usted tiene su Biblia ahí, puede buscarla junto con nosotros. Apocalipsis 2.2, y dice de la siguiente manera. Le habla a una iglesia en específica, pero vamos a hacerlo de una manera general para traer la enseñanza a nuestra iglesia. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. En primer lugar, entonces encontramos, hermanos, que alaba a Cristo de la iglesia. En ese momento Dios está hablando a la iglesia de Éfeso, pero trayendo ese mensaje a la iglesia actual, trayendo ese mensaje de la iglesia de hoy en día, a Dios, hermanos, alaba que la iglesia que no tolera a los malos, o sea, que no tolera a aquellos que están llamándose ser hijos de Dios y no lo son,
que quieren traer un mensaje que totalmente está fuera del contexto de la palabra del Señor. Amado hermano y amigo que nos está escuchando, hoy en día estamos en un tiempo donde muchos dicen ser el Cristo, muchos dicen ser apóstoles, muchos dicen ser profetas, muchos dicen ser que tienen la verdad, pero tenemos que saber que en estos últimos tiempos tienen que acontecer todas estas cosas. Yo escucho a muchas personas que no se congregan en ningún lugar, que son de otra religión y dicen que no quieren ser cristianos debido al testimonio que se ha dado. Pero déjame decirte, amigo, hermano de otras iglesias que nos están escuchando, tenemos a un solo Dios, tenemos a un solo mediador entre Dios y los hombres llamado Jesucristo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no existe aquí en la tierra un ser perfecto, no existe una persona perfecta, solamente el perfecto se llama nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que guardarnos de la palabra que se está enseñando. Dios le agrada a la iglesia que no tolera, primeramente dice, a los malos. ¿Quiénes son los malos según este versículo? Aquellos hermanos que dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Aquellos que quieren traer una palabra que dice ser de Dios, pero no lo son. Por eso, iglesias que nos están escuchando de otra congregación, es necesario, según las Escrituras, que nosotros examinemos la palabra del Señor. Examine la palabra que se predica. Yo sé que es una palabra fuerte en esta hermosa tarde, pero debemos de decirle, hermanos, porque no podemos ocultar lo que aquí está escrito. Por eso, ahí está hablando, hermano, el Señor le habla en esta visión al apóstol Juan y le dice primeramente que él alaba a la iglesia que no tolera a los malos. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, también dice que Dios alaba a la iglesia que pone a prueba la vida y la doctrina y las afirmaciones de los dirigentes. Ahí estamos viendo que es necesario examinar todo lo que se predica. Pero tampoco vamos a caer en el error que solo lo que yo digo está bien, sino que nosotros, dice el apóstol Pablo, que debemos de escucharlo todo y retener lo bueno y traer esa enseñanza a nuestra vida. Y que nosotros tenemos de tener cuidado a la hora que escuchamos la palabra del Señor, si es de parte de Dios, si viene de parte de Dios o no lo es, o es algún engaño. Estamos viviendo un tiempo difícil y como iglesia del Señor debemos de estar alerta. Dios nos está hablando por las aguas, Dios nos está hablando por los vientos y Dios quiere una iglesia. Dios alaba a la iglesia que le sirve. Dios alaba a la iglesia que está pendiente en la doctrina, está pendiente en la oración, está pendiente en ayudar a su prójimo. Porque como dice la palabra del Señor, ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios si no podemos ni ayudar a nuestro prójimo, si no podemos ni amar a nuestro prójimo? Por eso, cada vez, hermanos, que tengamos la oportunidad de ayudar, hagámoslo. Porque dice la palabra del Señor que a todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado, hermano, cuando teniendo la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos, eso se toma también como pecado. Por lo tanto, la iglesia del Señor en este tiempo debe de agradar al Señor. Así que estemos alerta a lo que se enseña, estemos alerta en este tiempo que no estamos dentro de la congregación, a lo que estamos escuchando, a las predicaciones que escucha. Debemos de poner cuidado, debemos de poner oído si es de Dios o no es de Dios lo que se está diciendo. También encontramos, hermanos, que Dios alaba a la iglesia que persevera en la fe, persevera en el testimonio, el servicio y el sufrimiento por Cristo. O sea que estamos viendo un tiempo de sufrimiento. No quizás estamos padeciendo físicamente ni nos están pegando, pero no podemos estar en las cuatro paredes. Hay que sufrir por la causa de Cristo. Hay que ser valiente. Hay que pedir la fuerza del Señor en este tiempo. Amado hermanos, allí está en su casa usted. Pida la fortaleza del Señor y dígale: Señor, aunque yo no puedo ir a tu casa a adorarte, yo aquí en mi casa voy a levantar un culto a ti. Quiero honrarte, quiero ser de esos hermanos que te honran en todo tiempo. Dice aquí que debe de perseverar en la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahorita no sabemos, hermano, cuánto vamos a salir de esta enfermedad, de esta pestilencia que está azotando este mundo. Pero en la fe creemos, hermano, que un día
si Cristo no ha venido, vamos a estar otra vez en la congregación adorando el nombre del Señor. Y si Cristo ya vino, hermano, la esperanza para nosotros los cristianos es que un día nos vamos a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Ya predicamos ese tema, ya dijimos quiénes se van a ir, por lo tanto, estamos esperando el retorno de Cristo para que nos lleve a ese lugar tan maravilloso. Pero para estar ahí debemos de ser una iglesia que debe de perseverar, que debe de poner a prueba a aquellos que no están diciendo la palabra como debe de ser. Bendito el nombre del Señor. Nuestro testimonio, amado hermano, debe de ser ideal de un hijo de Dios. Nuestra manera de hablar, de decir, de andar y de hacer las cosas. También, hermanos, Dios alaba y dice que odia lo que Dios odia. ¿Qué odia Dios, hermano? Dios odia el pecado. Dios odia, hermano, todo aquello que está en contra de su voluntad. Dice el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 6. Dice la palabra: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Era una doctrina que se estaba levantando en ese tiempo, que estaba en contra de los cristianos, que estaban haciendo sus propias enseñanzas, se estaban desviando de la verdad, estaban queriendo confundir a la iglesia del Señor con tal, hermano, de destruir la obra de Cristo. Y en este tiempo es algo que se está viendo, y usted puede analizar a su alrededor todo lo que se ha formado, todas las religiones que se han formado alrededor del mundo, y están diciendo: yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Mi amado hermano y amigo, la verdad es Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos saber que estamos en la verdad? Cuando nosotros estamos viviendo conforme a la palabra del Señor. No estamos viviendo conforme a lo que diga un hombre, porque el hombre se equivoca, el hombre va a fallar, pero Jesucristo nunca falla. Lo que Él estableció en la palabra se va a cumplir. Por lo tanto, en este tiempo, Dios le dice a la iglesia de Éfeso que aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Qué nos está diciendo Dios a la iglesia actual de este tiempo? Que debemos de aborrecer todo lo que está en contra de la iglesia, todo lo que está en contra de la palabra del Señor, todas esas leyes, amado hermano y amigo, que están poniendo los hombres que están totalmente fuera de la palabra del Señor. Por lo tanto, no caigamos en el relajamiento, no caigamos en el afán de los hombres, en lo que ellos digan y que establecen para conveniencia misma. Eso, hermano, Dios lo aborrece. Dios no tolera las maneras en que el hombre establece las leyes que están en contra de la palabra del Señor. Por lo tanto, en este tiempo, como iglesia del Señor, honremos al Señor Jesucristo y estemos siempre perseverando, estemos firmes y que no deslicemos, porque en este tiempo hay muchos hermanos que han desanimado y para eso estamos los hermanos en Cristo. Cuando usted se sienta desanimado, escríbale al pastor, escríbale a alguno de los líderes o a algún hermano de confianza y dígale: yo me siento desanimado, necesito que ores por mí. Y ahí mi hermano, mi hermana eleva una oración, le da una porción de la palabra, le da fortaleza. Esa es la iglesia que el Señor quiere ver. Esa es la iglesia que el Señor quiere ver en este tiempo. También dice, amado hermano, en Apocalipsis 2:7, dice que Dios alaba al que vence al pecado, a Satanás y al mundo impío. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo no sé cuántos quieren estar ahí, pero el Señor está diciendo que al que venciere, ¿qué, hermano? Al pecado, al que venciere a las obras de Satanás. Todo esto que estamos viviendo, todo el pecado, todo lo que se ha venido a este mundo en este tiempo, hermano, sabemos que tenemos a Cristo Jesús y con Él, hermano, somos más que vencedores. No nos preocupemos por el día de mañana. Dice la palabra, cada día tiene su afán. Por lo tanto, yo a veces con mi esposa nos poníamos a platicar, porque no sabemos con el trabajo qué va a suceder, pero lo que sabemos y estamos confiados es que tenemos a Cristo Jesús, que es el creador de todas las cosas y es el proveedor. Dice que Él es Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Que Él es tu proveedor. Y mientras estés del lado del Señor, ten por seguro que tienes al mejor de tu lado, que es a Cristo Jesús, y no faltará nada cuando tu confianza está puesta en nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cuántas cosas alaba el Señor de la iglesia? También Él alaba a la iglesia que se niega a adaptarse a la inmoralidad de este mundo. ¿Cuánta inmoralidad? ¿Cuánto pecado? Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó
la gracia del Señor. Hoy a todo, hermano, es normal. Y nosotros sabemos que conforme a la palabra del Señor es un pecado. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando un hermano quizás se vaya adaptando a la inmoralidad de este mundo, decirle alto, la palabra del Señor dice que esto es pecado, y si la palabra se estableció desde el primer día, lo será hasta el último día, porque la palabra no cambia. ¿Qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2:24? Ahí, si ustedes tienen su Biblia, estamos ocupando mucho la palabra del Señor. Hoy no pudimos compartir los versículos, pero para el otro domingo esperamos en Dios si podamos hacerlo. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 24. Miren lo que dice el Señor. Aquí estamos hablando de la iglesia en general. Pero dice el 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiátara, aquí está hablando de la iglesia de Tiátara, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga. Entonces, ahí que está hablando el Señor, hermanos, que ahí está hablando de la iglesia de Tiátara y les está diciendo que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Entonces, las profundidades de Satanás, ¿cuáles son, hermanos? Todo el pecado, todo el camino que se está preparando ya para cuando aparezca el anticristo. Sabemos que la palabra del Señor habla de ese hombre. En la radio compartimos un mensaje acerca de algunas señales, algunas características de este hombre. No sabemos cuándo aparecerá, pero él va a aparecer a su debido tiempo y todo el camino se está preparando. Si nos preguntamos por qué está sucediendo todo esto, por qué ahora la economía está bajando, por qué están sucediendo esas cosas allá en el Oriente, en el Medio Oriente y todas estas cosas, amado hermano, es porque se debe dar el cumplimiento de la palabra del Señor, y es porque se va a dar un gobierno mundial, se va a dar una moneda mundial y todo se va a establecer, hermano, para cuando aparezca este hombre. Pero para los hijos de Dios, hermano, hay buena noticia, y es que Dios ha preparado un lugar para sus hijos, para que tú te goces siempre y cuando vivas en la sana doctrina. ¿Qué más alaba el Señor de la iglesia, hermano? Guarda la palabra de Dios. Apocalipsis 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, hermano, dice, nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántos reciben esta palabra de parte del Señor, hermano? Quizás en este momento dice, aunque tienes poca fuerza. Quizás ahí en su casa usted siente que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Quizás usted está enfermo tanto físicamente como espiritualmente. Este es un tiempo de decirle al Señor: Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero vencer. Yo quiero que tú me des la fuerza como le estás hablando a esta iglesia de Filadelfia. Así hables a la iglesia Tabernáculo de David. Así hables a cada una de las iglesias que nos está escuchando en este momento. Dios nos habla, amados hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y las coyunturas del corazón. Y qué linda esta palabra, hermano. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí donde esté, hermano, guarde la palabra del Señor. Guárdese para Cristo. Guárdese del pecado. Guárdese de la inmoralidad. Y dice ahí el resultado: y no has negado mi nombre. No neguemos el nombre de Cristo. Cuando le pregunten al cristiano, lo soy para gloria y honra del Señor. Lo soy aunque lo llamen aleluya, aunque lo tachen, aunque empiecen a sacar cosas malas de la religión. Usted diga, yo sigo a Cristo. Tú puedes decir lo que quieran, pero aunque diga lo que quiera, yo no voy a dejar de seguir a mi Cristo y a mi Señor, por el cual yo vivo, y Él me ama a mí. Bendito el nombre del Señor. Ya vimos lo que alaba a Cristo y tenemos de poner en práctica como iglesia del Señor. Pero también vemos algunas cosas que condenan Cristo. ¿Y cuáles son, hermanos? Es la iglesia que le resta importancia a la comunión íntima con Él y con el Padre. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Vamos a retroceder a la iglesia de Éfeso, porque ya vimos las cosas que alaba el Señor, pero también tenemos que ver lo que condena a Cristo, porque tenemos a un Dios de amor, pero también tenemos a un Dios que es fuego consumidor. Dice capítulo 2, versículo 4. Amén. Dice la palabra del Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Es una palabra fuerte en este momento, hermano. No sé cuántos nos ha pasado esto, que hemos dejado el primer amor. ¿Cuánto te ha pasado que en este tiempo has dicho, ya no siento lo mismo, ya no quiero ir congregarme cuando las puertas de la iglesia estaban abiertas, ya no siento ganas de servir a Dios, ya no siento ganas de cantarle al Señor, ya no siento esas ganas cuando yo acepté a Cristo, me bauticé y estaba sirviendo con todo mi corazón? ¿Por qué, hermano? Porque hemos dejado el primer amor. ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermano? ¿Qué lo condena? Condena a la iglesia que no busca en oración, que no le busca en ayuno, que no le busca en palabra y está en esa comunión con el Señor. Es necesario, hermano, congregarnos, sí. Es necesario estar unidos como iglesia, sí es necesario, pero es más necesario tu comunión con el Padre. Ahí en tu casa, que tú apartes un lugar, empieces a alabar al Señor, empieces a comunicarte y esa comunión con el Padre va a crecer. Y verás los resultados, que cuando vengan las pruebas y las dificultades, tu confianza no va a estar puesta en el dinero, tu confianza no va a estar puesta en los hombres, tu confianza va a estar puesta en el Dios Todopoderoso. Por eso Cristo condena esto, porque cuánta iglesia, hermano, ha dejado su primer amor. Y cuando digo iglesia, hermano, hablen a manera general, en el mundo entero. Cuánta iglesia, por los placeres de la vida, por el trabajo, por otras ocupaciones, hemos cambiado a Dios y lo hemos dejado de lado, o hemos dejado de sentir ese anhelo como lo hacíamos cuando aceptamos a Cristo en el corazón. Por eso, iglesia del Señor, amigo o hermano de esta congregación, Dios nos está hablando en este tiempo y nos está diciendo que Él condena a la iglesia que ha dejado su primer amor. El mensaje a través de esto es: vuelve a tu primer amor. Pídele en oración al Señor y dile: Dios, ayúdame a servirte. Yo en muchas ocasiones me he sentido así, hermano, que he dejado el primer amor, que he dejado de servir al Señor y he ido a la oración y le he dicho: Señor, ¿por qué ya no te sirvo como lo hacía antes? Porque yo no siento ese anhelo. Y cuando Dios me trae esa palabra y me dice: es necesario que tú me busques en oración, es necesario que tú vivas conforme a mi palabra, que tú no te olvides que yo te he dado un propósito. Y como me lo ha dado a mí, mi amado hermano, lo ha dado a usted. Le ha dado a usted, amado amigo y hermano. Dios nos ama, y mientras nosotros tengamos vida, debemos de alabar y exaltar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. También tenemos otra cosa que condena a Cristo, hermano, y es el que tolera todo tipo de doctrina en la iglesia. Y cuánta herejía, hermano. Herejía es todo aquello que se saca del contexto de la palabra del Señor. Cuánta doctrina. Y por eso le digo que el mensaje es fuerte, pero es necesario decirse este mensaje. ¿Cuánta doctrina ha llegado a las iglesias? Doctrina de prosperidad, que si le damos al Señor, Él nos va a dar 20 veces más. Amado hermano, cuando tú le des al Señor, no esperes que Él te lo multiplique. No esperes que si tú das un diezmo, Dios te va a dar 20 veces más. Cuando tú des para el Señor, dalo de corazón. Dalo porque Él te ha dado la vida. Dalo porque Él te ha dado un trabajo. Y porque no es porque Él necesita tu dinero, es porque Él está viendo que tú dependes de Él y no dependes de las cosas materiales. Cuánta doctrina que ha venido aquí a meterse en todas las iglesias y a decir tantas cosas que están fuera del contexto de la palabra del Señor. Todo eso, hermano, Dios lo condena. Dios no quiere una iglesia que tolere todo tipo de doctrina. Dios quiere una iglesia que viva en la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Aquella que no se sale del contexto de la palabra del Señor. Aquella que está anhelando recibir doctrina. Aquella que está anhelando recibir la salvación, pero que también le está diciendo a la iglesia que hay un pecado y que el pecado nos separa de Dios. Por lo tanto, como iglesia, estemos alerta al tipo de doctrina que se está metiendo en las iglesias y a poner un stop a las doctrinas que no están conforme a la palabra del Señor. Y podamos decir: sí, hermano, va a ser demasiado fuerte, pero mejor es que lo hagamos a que el Señor un día nos reclame por no haberlo hecho y podamos ser condenados. Bendito el nombre del Señor. También tenemos, hermano, que Dios condena aquel que muere espiritualmente. ¿Cuánta muerte espiritual? Gloria a Dios. Dice el versículo 3, el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, que dice la palabra del Señor. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dura palabra, hermano, pero qué palabra que el Señor nos está hablando. Dios me hablaba fuertemente. Yo le decía a mi esposa: hay una palabra fuerte para este domingo, pero yo sentía esa palabra tan fuerte en mi corazón cuando yo estaba leyendo, y Dios me estaba hablando a mí primero, hermano. Porque aquí está diciendo que Dios
condena al que muere espiritualmente. No sé cómo te sientes en este momento, amigo que nos estás escuchando. Quizás tú no puedas entender lo que está pasando. Quizás a veces tú has dicho, yo no entiendo por qué cantan, por qué cierran los ojos, por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. Es porque cuando el Espíritu de Dios habita en la vida de los cristianos, cosas extraordinarias suceden. Aquel cristiano que se ha retirado de las cosas del Señor y está muerto espiritualmente, Dios lo condena. Si te han dicho que tú aceptas al Señor y que tú te vas al mundo y ya eres salvo, eso es totalmente erróneo y fuera del contexto de la palabra del Señor. Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que caminar con Cristo. Tú tienes que cuidarte para que Cristo, cuando venga, te halle, como dice la palabra, una iglesia sin mancha y sin arruga. Dice aquí a la iglesia, le está hablando a la iglesia de Sardis, dice, tú vives, y estás muerto espiritualmente, muerto y no siente nada por el prójimo, no siente nada en las cosas de Dios, no siente nada cuando se adora al Padre. Por lo tanto, es necesario volver a Cristo, hermano. Es necesario, después de este tiempo de enfermedad, ir a las congregaciones, adoremos con todo el corazón al Señor y decirle, Señor, si yo estaba muerto espiritualmente, yo no quiero que tú me condenes, Señor. Yo quiero ser un vivo espiritual que pueda honrarte y bendecirte. Otra de las cosas que Dios condena, hermano, es la iglesia que se vuelve tibia. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 15 y 16. Mire lo que dice. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Dice, te vomitaré. No, perdón, caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuánta iglesia, hermano, se encuentra totalmente fuera de lugar de las cosas del Señor? Ahí el Señor le está diciendo, o eres caliente o eres frío, pero no quiera de los dos. Hay personas que quieren estar con un pie en el mundo y con un pie en las cosas del Señor. Amado hermano, Dios condena eso. No te podemos decir que Dios te va a recibir, no te podemos decir una mentira. Te estamos diciendo es que si tú estás con Cristo, debes de estar con Cristo. Y si tú quieres estar en el mundo, tienes que estar en el mundo. Pero no podemos ser tibios, ni no podemos ser una iglesia tibia, que queramos estar en las dos partes. Dios quiere una iglesia que esté firme. Amado amigo y hermano, Dios quiere que vengas a Él y Él te va a recibir. Dice la palabra que al que Él viene, Él no le echa fuera. Entonces, tenemos una palabra maravillosa en esta hermosa tarde. Amada iglesia Tabernáculo de David, estemos firmes en el Señor. Estemos firmes caminando. Cuando volvamos a la congregación, digámosle al Señor, yo quiero caminar contigo, Señor. Ya no quiero vivir más muerte espiritualmente. Ya no quiero estar con un pie fuera y con un pie dentro. Yo quiero estar contigo por el resto de mis días hasta que tú vengas y me lleves a ese lugar maravilloso. También, hermano, Dios condena a la iglesia que sustituye la verdadera espiritualidad por el éxito o por la apariencia. 3:17 de Apocalipsis dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna manera tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amado hermano, no es el templo más grande, no es la iglesia que tenga la cantidad de miembros más grande, es la iglesia que mira la obra del Señor. Es la iglesia que si el prójimo necesita ayuda, ahí va a estar la iglesia. Es que cuando mi hermano está en dificultades, ahí va a estar para ayudar al prójimo. Eso nos está diciendo Dios en este versículo. Aquel que ha cambiado la verdadera espiritualidad, aquel que ha cambiado las cosas que son agradables delante de Dios, por la apariencia de los hombres. Por eso Cristo era fuerte con los fariseos, con los saduceos. Cuando Él estaba aquí en la tierra, les decía las cosas fuertes y delante de ellos, porque ellos todo lo hacían por apariencia, pero no lo hacían porque verdaderamente necesitaban caminar con Dios. Por eso, amada iglesia, es un mensaje que Cristo nos está dando. Ya vamos finalizando, pero también, hermanos, hay un castigo. Ya vimos que lo que condena, pero hay un castigo de Cristo a las iglesias que declinan y que quieren caminar conforme a los deseos de la carne. Dice, una de las cosas es que Dios les quitará su lugar del reino de Dios. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 5. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra 2:5. Dice, recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que estamos apartados del Señor
si no nos arrepentimos, si seguimos caminando mal, si no queremos escuchar esta palabra del Señor, si no queremos vivir conforme a sus mandamientos, se nos será quitado ese lugar tan maravilloso que habíamos logrado estar en los caminos del Señor. También pierde la presencia de Dios en su vida. Por eso hay tanta persona que se siente vacía, se siente triste, se siente totalmente en depresión. ¿Por qué, hermano? Porque ha perdido la presencia de Dios en su vida. Apocalipsis 2:16 dice la palabra del Señor. Ahí ya lo habíamos dicho. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, hermanos, vemos que el Señor se aparta, de la presencia de Dios se va a apartar sobre aquellos que no quieren caminar con Él. Por eso Moisés era claro cuando decía, sin tu presencia, Señor, yo no voy. ¿Por qué dijo Moisés eso, hermano? Porque si él iba en su fuerza, si iba solo, él iba a fracasar. Pero él dijo, no, yo no me muevo sin tu presencia. Amada iglesia, sin la presencia de Dios no podemos movernos. Sin la presencia de Dios en nuestra vida no podemos hacer nada. Sin la presencia de Dios estamos totalmente perdidos. Pero cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, como dijo Moisés, entonces yo sí voy. Así vamos nosotros, hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida, porque nosotros queremos vivir conforme a la palabra del Señor. Y por último, Dios castiga, hay un castigo, dice, poniendo a sus dirigentes bajo el juicio de Dios. Apocalipsis 2:20 al 23 dice de la siguiente manera, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he hablado y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo le arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Fuerte el mensaje, hermanos. El espíritu de Jezabel, tanto de esto que se está viendo en las congregaciones que están pasando ahí, fuerte el mensaje para los dirigentes, fuerte el mensaje para los pastores, para los líderes, para tú que estás sirviendo, amado hermano. Hay que pedirle al Señor la fortaleza, porque son tiempos difíciles. Dios está condenando a la iglesia que tolera todo tipo de cosas en la iglesia. Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, que nos cuidemos en la manera de vestir, en la manera de andar, en la manera en que hablamos y en la manera en que decimos todas las cosas. Tú dirás, pero qué mensaje tan fuerte en esta hermosa hora. Es que la palabra de Dios no se puede esconder. Como yo te repetí en esta hora, si hay tanta doctrina que hoy en día se ha metido dentro de las iglesias, que solo mensajes de prosperidad o solo mensajes de alivio, también hay mensajes que Dios nos da. Y nos habla fuertemente, nos da mensajes de advertencias que vienen para aquel que no se quiera arrepentir y volver a los caminos del Señor. Y por último, hay una recompensa, bendito Dios. Te dirá, pero ya el Señor condena, viene un castigo, ya hablamos de las cosas que alaba a Dios, pero cerramos con este mensaje, con las cosas que Dios recompensa. ¿Qué recompensa Dios, hermano? Y aquí viene la recompensa y usted dirá, pero ¿cuál es la salida a todo esto? Dice Apocalipsis 3:10, vaya conmigo a lo que dice Apocalipsis 3:10. Dice la palabra del Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué dice el Señor entonces en la palabra? Que Él te quiere guardar. Él te viene a llevar si tú eres fiel. Entonces, ¿qué hay que hacer de ahora en adelante, mi amado hermano? Caminemos con Dios. No tenemos otra alternativa. Bueno, sí hay otra y es caminar con Satanás, pero nadie quiere estar bajo los dominios de Satanás. Y este tiempo de enfermedad ha sido tan terrible, amado hermano, para los que trabajan, para los negocios, hermanos, que se han venido abajo, las iglesias que han quebrado ya, hay unas que van a quebrar por el impacto que ha dado esta enfermedad. Ahora imagínense el tiempo, dice aquí, según este versículo, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Todavía no ha venido esa hora de la prueba, todavía no ha venido la gran tribulación sobre esta tierra. Vienen tiempos difíciles, amada iglesia, amigos y hermanos, pero es tiempo que nosotros digámosle al Señor, yo quiero estar contigo,
para ese lugar que tú has preparado para mí. Bendito el nombre del Señor. También, hermanos, Dios recompensa a la iglesia dándole su amor, presencia e íntima comunión. Cuando tú estás con Cristo, mira lo que Dios te da. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos quieren cenar con el Señor en esta noche? ¿Cuántos han sentido que quizás estaban muertos espiritualmente, pero en el nombre de Jesús en este tiempo, hermano, tú te levantas, tú recibes la fuerza del Señor? Si tú te habías desanimado, Dios te da una palabra en esta tarde y te dice: levántate, toma la fuerza. Dice la palabra: 7 veces cae el justo, mas 7 veces el Señor se vuelve a levantar. Dios es un Dios de oportunidades. Si le habla a la iglesia, arrepiéntete. Dios nos dice: arrepiéntanse de sus malos caminos, arrepiéntanse del pecado, y yo vendré y sanaré su tierra, sanaré su corazón, sanaré su familia. ¿Y cuántos declaran en la fe que nuestra familia es salva por el Señor? Ahí yo sé que la familia, a través de estos mensajes, a través de la oración de sus familiares que están doblando rodillas, un día ellos llegarán. Y que bendito Dios, que a través de un mensaje Dios quebrante sus corazones y ellos vengan a los pies de Cristo. Y por último, decimos en este versículo, nos da la vida eterna con Dios, que es el mejor regalo. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo que nos escucha, ven a él. No hay otro camino, no hay otra elección. La única elección se llama Cristo. Habrán muchas religiones en el mundo que tienen muchos dioses, y ellos pueden decir: esta es la verdad. Pero dijo, el Señor Jesucristo dijo, en la palabra dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dice, nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Dice, y cerramos con este versículo, Apocalipsis 2:20 al 23. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor, 2:20 al 23. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Bueno, lo habíamos leído ya cuando Dios le da en el versículo 23, más que todo dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero dice el 27: pero a vosotros los de Tiátira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a aquellos que llaman profundidad de Satanás, os digo, no os pondré otra carga. 25: pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Por lo tanto, amado hermano y amigo, si nosotros ponemos la mirada en el Señor, Él nos da esa vida eterna. Él nos da ese amor. Como dice el 2:17, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahí está una piedrecita, ahí está ese nombre a todo aquel que persevere. Cristo nos ama, amada iglesia y amigos, y si caminamos, si nos arrepentimos de los malos caminos y seguimos la palabra del Señor tal y como está, les aseguro, mi amado hermano, que tenemos un lugar allá en el cielo. Caminemos con Dios y le damos gracias por este mensaje de advertencia, de exhortación que Dios nos ha dado en esta hermosa hora. Amado Dios, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nunca nos has dejado, Señor. Porque sé que este mensaje ha sido un mensaje fuerte, Señor, pero era un mensaje necesario, Padre. Primeramente, tú me has hablado a mí, Señor, cuántas cosas, Señor, has corregido en mi vida y seguirás corrigiendo, Señor. Asimismo, Señor, ahí cada uno de mis hermanos que han recibido esa palabra de exhortación para levantarnos y poder caminar contigo, Señor. A mi amigo que nos está escuchando en este momento, Señor, toca sus corazones. Amado amigo que nos está escuchando, si esta palabra ha tocado tu corazón y tú has dicho: yo quiero volverme un hijo de Dios, repite esta oración conmigo y di estas palabras: Señor Jesús, te doy gracias por hablarme. Gracias por hacer que me arrepienta de mis pecados. Te abro mi corazón para que tú entres y me des vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por salvar mi vida hoy. Reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Amén. Gracias, Señor. Si hay algún amigo que ha hecho esta oración, bendiga su vida, bendiga su corazón. Y si alguno se va a aceptar, Señor, cuando escuche esta transmisión más adelante, también te pedimos que toques sus corazones y también a todos los familiares, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Iglesia Tabernáculo de David, Señor. A las otras iglesias que se unieron a esta transmisión y a familiares de otros países, de El Salvador, de México y otros estados también, Señor. Bendígalos ahí en Virginia, en Boston, Señor, en Nueva York y en cada uno de los estados, Señor, bendígalos. Allá en Arizona también, Padre. Te pedimos que tu misericordia siempre esté, Señor, y que nos ayudes a entender, soberano Dios, que con mi iglesia necesitamos caminar, Señor, bajo senderos de justicia. Que no miremos a diestra ni a siniestra, Padre. Que no confiemos, Señor, ciegamente en el hombre, que confiamos en ti, que tú tienes la verdad, tú tienes la vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por este hermoso mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a dar un tiempo ahí.